iniciar con esta frase. El derecho no nace del papel, nace de la sociedad. Las leyes no surgen en el vacío. Cada norma, cada código es el reflejo de una sociedad que busca ordenar su vida, resolver conflictos y adaptarse a los cambios. Pero, ¿qué ocurre cuando entendemos el derecho no solo como un conjunto de normas, sino como un fenómeno social vivo? Esa es la esencia del sociologismo. A finales del siglo XIX el mundo atravesaba profundos cambios sociales. La industrialización, la urbanización, el surgimiento de nuevos movimientos obreros y políticos. En ese contexto, algunos pensadores comenzaron a cuestionar las teorías jurídicas tradicionales, como el positivismo o el justnaturalismo. Lo hacían porque no lograban explicar cómo las leyes se relacionaban realmente con la vida de las personas. Fue entonces cuando nació el sociologismo, una corriente que propone estudiar el derecho desde su raíz social, las costumbres, los valores, las relaciones y los comportamientos colectivos. El sociologismo entiende el derecho como un espejo de la sociedad. No se centra únicamente en las leyes escritas, sino en cómo las personas las viven, las aplican o incluso las transforman. Desde esta perspectiva, el jurista no solo interpreta normas, observa la realidad social, investiga las causas de los conflictos y comprende que las leyes cambian porque la sociedad también lo hace. El derecho, según esta teoría, es un organismo vivo que evoluciona con el tiempo y responde a las necesidades colectivas. Un ejemplo claro del sociologismo lo encontramos en la aprobación de leyes que nacen directamente de la presión social. Pensemos en la reforma para el matrimonio igualitario o en las leyes de igualdad laboral. No surgieron por iniciativa espontánea del Estado, sino porque la sociedad exigió que la ley se reflejara en una nueva realidad social. Esto demuestra el principio esencial del sociologismo. El derecho se crea, se modifica y se adapta porque la sociedad lo impulsa. Estudiar el sociologismo nos permite mirar más allá de los códigos. Nos enseña que las leyes no son frías estructuras, sino reflejos de nuestras costumbres, valores y luchas colectivas. En las siguientes secciones exploraremos sus postulados, sus grandes representantes y su vigencia en el mundo contemporáneo, porque al final el derecho es tan dinámico como la sociedad que lo crea. El sociologismo sostiene que el derecho no puede comprenderse si se estudia únicamente desde los códigos o los tribunales. Para entenderlo, debemos mirar la sociedad misma, sus costumbres, sus cambios, sus conflictos. Esta corriente propone varios postulados fundamentales que explican cómo el derecho surge, cambia y se mantiene en función de la vida social. Para el sociologismo, el derecho es un hecho social. No nace de la voluntad de un solo legislador, sino del conjunto de relaciones que se dan entre las personas. Cada norma refleja la forma en que una comunidad busca resolver sus problemas o preservar sus valores. Por ejemplo, las leyes laborales surgieron como respuesta a las injusticias de la Revolución Industrial. La sociedad cambió y con ella el derecho también. Las leyes siempre expresan los valores y estructuras de la sociedad que las crea. Por eso, el derecho cambia conforme cambian las mentalidades. En los años 50, por ejemplo, los códigos civiles prohibían ciertos derechos a las mujeres. Hoy, las reformas reflejan una sociedad más igualitaria. El sociologismo enseña que las leyes no son neutrales, revelan quiénes somos y qué creemos como comunidad. Para los sociólogos, una ley no basta con que sea válida o esté escrita. Debe funcionar en la práctica. Si una norma no se cumple, no tiene eficacia social y por tanto pierde su sentido. Por ejemplo, muchas leyes ambientales en México existen, pero no siempre se aplican. Esto demuestra que la eficacia depende de la aceptación y participación de la sociedad. El derecho solo tiene vida cuando la gente lo reconoce como legítimo. El derecho es un sistema en constante evolución. A medida que la sociedad cambia, ya sea por avances tecnológicos, movimientos sociales o transformaciones culturales, las normas deben adaptarse. Pensemos en el surgimiento del derecho digital o de las leyes sobre inteligencia artificial, fenómenos impensables hace 20 años que hoy exigen nuevas regulaciones.
El sociologismo nos enseña que las leyes son organismos vivos que cambian con nosotros. Mientras otras corrientes del pensamiento jurídico se basan en la lógica o en la moral, el sociologismo defiende la observación de la realidad. Los sociólogos estudian cómo las normas se aplican en la vida diaria, cómo las personas las perciben y cómo los jueces las interpretan según el contexto. Así, el derecho deja de ser una teoría abstracta y se convierte en un fenómeno que puede investigarse científicamente, como cualquier hecho social. Cada uno de estos postulados nos demuestra que el derecho vive en la sociedad. No es algo estático ni impuesto desde arriba, es el resultado de nuestras acciones, creencias y acuerdos colectivos. En la siguiente parte conoceremos a los grandes pensadores que dieron vida a esta teoría y que hasta hoy siguen inspirando la manera en que entendemos el derecho. El sociologismo no surgió de la nada. Fue el resultado de la reflexión de varios pensadores que, desde distintas disciplinas, comprendieron que el derecho debía analizarse dentro de su contexto social. Entre ellos destacan Emile Durkheim, Eugene Ehrlich, Max Weber y George Gurvitch, cuyas ideas cambiaron para siempre la relación entre derecho y sociedad. Durkheim, considerado uno de los padres de la sociología moderna, afirmó que el derecho refleja la estructura moral de la sociedad. En sus estudios sobre la solidaridad social, explicó que las sociedades tradicionales se unían por la similitud, una solidaridad mecánica, mientras que las modernas lo hacían por la interdependencia, a través de una solidaridad orgánica. Según Durkheim, el tipo de derecho que predomina en una sociedad revela su forma de cohesión. El derecho penal domina en las comunidades primitivas, el derecho civil y contractual en las sociedades modernas. Eugene Ehrlich, jurista austriaco, es considerado el verdadero fundador del sociologismo. Su mayor aporte fue el concepto de derecho vivo, es decir, las reglas que realmente regulan la vida social, más allá de lo que está escrito en los códigos. Para Ehrlich, el derecho que se aplica en los tribunales es solo una parte del sistema normativo. Las verdaderas normas nacen en la sociedad, en las costumbres, en las asociaciones, en la práctica diaria. Decía, el centro de gravedad del desarrollo jurídico no se encuentra en la legislación ni en la ciencia jurídica, sino en la sociedad misma. Max Weber, otro gigante del pensamiento social, estudió cómo el derecho se vincula con la autoridad y la legitimidad. Para Weber, el derecho moderno se caracteriza por su racionalización. Se basa en procedimientos, reglas generales y autoridades legítimas, no en la costumbre o el carisma. Explicó que el Estado moderno obtiene su poder no por la fuerza, sino porque la sociedad reconoce su autoridad como legítima. De este modo, el derecho se convierte en un instrumento racional de control social, pero también en una forma de organización y previsibilidad. George Gurvitch llevó al sociologismo un paso más allá al proponer el pluralismo jurídico. Según él, dentro de una misma sociedad conviven varios sistemas de normas: el derecho estatal, el comunitario, el religioso, el laboral, el familiar. Todos ellos coexisten, se superponen y se influyen mutuamente. Para Gurvitch, reducir el derecho solo al Estado era ignorar la riqueza normativa que surge de la vida social. Su visión anticipó debates actuales sobre el reconocimiento de los sistemas normativos indígenas o la justicia comunitaria. Durkheim, Ehrlich, Weber y Gurvitch sentaron las bases de una nueva forma de entender el derecho. Gracias a ellos comprendemos que la norma jurídica no es un simple mandato, sino un reflejo vivo de las relaciones humanas. En la siguiente parte veremos cómo estas ideas pueden ayudarnos a explicar fenómenos jurídicos actuales. Hemos revisado la teoría, los postulados y los autores del sociologismo. Ahora es momento de llevarlo al terreno de lo actual.
Vivimos en una era marcada por la tecnología, la globalización y los cambios sociales acelerados. El derecho no permanece ajeno. Tomemos un fenómeno en concreto, la regulación de la inteligencia artificial, los datos personales y los derechos digitales. ¿Cómo nos ayuda el sociologismo a entenderlo? A continuación presentaremos un video para que nos explique un poco más sobre este tema. La inteligencia artificial no solo es una herramienta poderosa, también es una fuente de dilemas éticos y legales. Hay muchos posibles usos negativos, las noticias falsas, el aprovechamiento de la tecnología para desfalcos económicos, para vulnerar mecanismos de seguridad. En 2022, los primeros modelos de inteligencia artificial generativa sacudieron al mundo. En febrero de 2025 en París se llevó a cabo la primera cumbre sobre IA para crear fundamentos científicos, soluciones y normativas. We're developing an AI action plan that avoids an overly precautionary regulatory regime while ensuring that all Americans benefit from the technology and its transformative potential. Mientras Estados Unidos tiene una política que prioriza el desarrollo, en la Unión Europea Están orientados por una lógica de riesgo y que han colocado sobre todo algunos derechos como la privacidad y los datos personales en el centro de la ecuación. la regulación en China responde a otra lógica. Está a facilitar los desarrollos tecnológicos con una visión geopolítica y poniendo en el centro de la ecuación como destinatario y beneficiario principal al pueblo chino. Pero, ¿qué podemos regular en México? Cuando en realidad, sobre todo, somos casi exclusivamente usuarios y no generadores nosotros de inteligencia artificial. Hay que preguntarnos es si queremos tener una suerte de regulación de carácter horizontal, es decir, una suerte de ley general sobre inteligencia artificial. Dada la velocidad a la que avanza la tecnología, una regulación de este tipo corre el riesgo de quedar desactualizada. Yo sugeriría mejor pensar en regulaciones de carácter verticales, es decir, regulaciones por ámbitos temáticos en los cuales te parezca importante tener normas que contengan riesgos y que también potencien oportunidades. El foco debe de ser más un enfoque constructivo que uno catastrófico, sin obviar y sin olvidar, sin ignorar que también hay riesgos y que los riesgos son importantes. Por ello, una legislación debería proteger y potenciar los beneficios. Es muy importante mirar la tecnología sin prejuicios y como un aliado que hay que saber utilizar. En este video podemos observar cómo la discusión sobre la inteligencia artificial en México ha comenzado a cobrar relevancia dentro del ámbito jurídico y político. Se plantea la necesidad de crear una regulación que no solo contemple el desarrollo tecnológico, sino también las implicaciones éticas, sociales y legales que este fenómeno conlleva. Desde la perspectiva del sociologismo, este tema resulta especialmente interesante, ya que demuestra que cómo el derecho no puede entenderse de forma aislada, sino en constante interacción con la sociedad y sus transformaciones. La inteligencia artificial está modificando la manera en que trabajamos, nos comunicamos y tomamos decisiones, lo que exige nuevas normas que respondan a estas realidades. Tal como se menciona en el video, la regulación debe construirse desde un enfoque interdisciplinario, considerando la participación de expertos en derecho, tecnología, sociología y ética. Esto coincide plenamente con la visión del sociologismo, comprender el derecho como un producto social moldeado por los valores, costumbres y necesidades colectivas. Así, la regulación de la inteligencia artificial en México no solo es un reto técnico o jurídico, sino una oportunidad para fortalecer la relación entre el derecho y la sociedad, asegurando que el progreso tecnológico respete los derechos humanos, la privacidad y la dignidad de las personas. La inteligencia artificial está alterando nuestras formas de comunicación, empleo, justicia y vigilancia. En México y en el mundo surgen preguntas jurídicas relevantes
¿Quién es el responsable de un algoritmo que discrimina? ¿Cómo se protegen los datos personales en un entorno digital global? ¿Qué sucede cuando la ley escrita va atrás de la realidad tecnológica? Pues en este contexto, las normas emergen porque la sociedad exige respuestas, y aquí es donde el sociologismo cobra gran relevancia. En México, la conversación ya se está librando. Iniciativas de ley para la gobernanza de la IA, debates sobre privacidad y algoritmos, demandas ciudadanas de rendición de cuentas. Este es un caso perfecto para aplicar al sociologismo, porque vemos cómo la sociedad, la tecnología, los valores y la norma jurídica convergen. La norma no solo es un documento, es una respuesta social. Cuando la sociedad lo exige y participa, el derecho realmente cumple su función. Así pues, este fenómeno jurídico se comprende mejor si lo vemos como un hecho social vivo, como una interacción entre tecnología, personas y norma. Justo la mirada que propone el sociologismo. Pero no es sencillo. La mera existencia de leyes no garantiza que funcionen en la práctica. Quedan retos: la participación ciudadana, la educación digital, la fiscalización, la adaptabilidad de las normas. El sociologismo nos ayuda a ver esas brechas. Una norma puede ser legítima, pero no aceptada socialmente. Una norma puede existir, pero no practicarse. Una sociedad puede cambiar más rápido que el derecho. La tarea no es solo crear leyes, sino crear derecho vivido. Al aplicar el sociologismo a un fenómeno contemporáneo como la inteligencia artificial y los derechos digitales, confirmamos su vigencia. Esta teoría no es un museo del pasado, es una herramienta para entender los conflictos jurídicos del presente y del futuro. En este video hemos visto qué es el sociologismo, cuáles son sus postulados, quiénes lo desarrollaron y cómo podemos aplicarlo hoy. Pero la reflexión no termina aquí. Es tarea de todos ver cómo la sociedad crea el derecho y cómo el derecho puede ayudarnos a vivir mejor juntos. Vivimos en una época donde la tecnología avanza más rápido que las leyes. Inteligencia artificial, redes sociales, justicia digital, privacidad de datos y delitos informáticos son temas que reconfiguran nuestra vida cotidiana. Pero, ¿cómo puede el derecho mantenerse al día frente a estos cambios? El sociologismo nos ofrece una respuesta: entender el derecho no solo como un conjunto de normas escritas, sino como un fenómeno social vivo que evoluciona con la realidad tecnológica. En México y en todo el mundo, la digitalización plantea nuevos retos jurídicos. El uso de algoritmos en la toma de decisiones, la vigilancia masiva, los delitos cibernéticos y el comercio electrónico han transformado la forma en que entendemos el derecho. Cada vez más, los tribunales deben resolver casos donde la tecnología desafía principios tradicionales como la privacidad, la autoría o la responsabilidad. Desde el sociologismo, el derecho no puede entenderse sin su contexto social. Si aplicamos sus postulados a este caso actual, observamos lo siguiente: el derecho es un hecho social. La regulación tecnológica surge de la presión y la participación de la sociedad digital. El derecho debe observarse en la realidad, no solo en la ley. La práctica de la ciudadanía en línea genera nuevas normas informales, como códigos de conducta o términos de uso. La norma jurídica tiene sentido cuando se vive socialmente. Una ley sobre IA o datos personales carece de eficacia si las personas no la conocen, no la aplican o no confían en las instituciones. Eugene Elrich llamaría a esto el derecho vivo de la era digital, un conjunto de normas sociales que surgen antes que las normas legales, pero que terminan influyendo en ellas. En América Latina los casos se multiplican. En México se discute la ley para la gobernanza ética de la inteligencia artificial, impulsada por la sociedad civil. En Chile,
se reconoció el derecho a la protección de datos personales en la Constitución. Y en Colombia, la Corte Constitucional resolvió un caso donde una empresa debía responder por el sesgo de su algoritmo. Estos ejemplos muestran que la sociedad tecnológica no solo usa el derecho, lo reinventa. Y siguiendo a Gurvich, podríamos decir que hoy existen múltiples sistemas normativos, digitales, comunitarios, internacionales, que coexisten y se influyen. El reto actual es comprender que la norma jurídica ya no se escribe únicamente en papel, también en los algoritmos que usamos cada día. El sociologismo invita a los juristas a mirar más allá del texto legal y observar la vida social, donde nacen las normas reales. Así, entender el derecho en la sociedad tecnológica exige reconocer la interacción constante entre innovación, cultura digital y justicia. En palabras de Eldridge, el centro de gravedad del derecho sigue estando en la sociedad. Hoy, esa sociedad está conectada, digitalizada y global. El sociologismo, lejos de ser una teoría del pasado, es una herramienta imprescindible para comprender el derecho del presente. Vivimos en una era donde la tecnología transforma radicalmente la forma en que nos comunicamos, trabajamos, consumimos y nos relacionamos. En este contexto, el derecho enfrenta uno de sus mayores desafíos: comprender y regular una sociedad digital y globalizada, sin perder de vista los principios sociales que lo originan. Desde el punto de vista del sociologismo, la relación entre derecho y sociedad es dinámica. El derecho no se entiende como un conjunto abstracto de normas, sino como un fenómeno vivo que surge de la interacción entre las personas, sus costumbres, sus valores y las estructuras sociales que los rodean. Hoy la sociedad tecnológica genera nuevas realidades jurídicas: inteligencia artificial, protección de datos, redes sociales, delitos cibernéticos y desinformación. Todo esto exige una comprensión sociológica del derecho, donde la norma no se impone desde arriba, sino que se construye desde las necesidades sociales reales. Si el sociologismo sostiene que el derecho debe comprenderse a partir de la sociedad, ¿cómo podemos aplicar esta teoría a los problemas del mundo digital actual? Tomemos un ejemplo concreto: el uso de inteligencia artificial en la justicia. En algunos países ya se utilizan algoritmos para ayudar a jueces a tomar decisiones, predecir reincidencias o asignar penas. Sin embargo, estos sistemas reflejan sesgos sociales y culturales, lo que puede reproducir desigualdades. Desde la mirada del sociologismo, no basta con analizar la norma o el código informático. Debemos entender el contexto social en el que opera esta tecnología. Las desigualdades económicas, los valores culturales, los comportamientos colectivos y la percepción ciudadana de la justicia digital. Este tipo de problemas nos demuestra que la ley no puede quedarse atrás de la realidad social. El sociologismo invita a los juristas a observar cómo la sociedad produce el derecho a través de sus prácticas cotidianas. Por ejemplo, las redes sociales están creando nuevas normas sociales y jurídicas: derechos digitales, privacidad, libertad de expresión y responsabilidad por la difusión de información falsa. Todo esto es derecho vivo, el que Eugene Eldridge describía, aquel que no nace en los tribunales, sino en las relaciones sociales, que día a día transforman nuestra convivencia. En conclusión, el sociologismo nos ofrece una herramienta actual y poderosa, sobre todo para comprender los fenómenos jurídicos de la sociedad tecnológica. Nos enseña que el derecho no puede ser estático, que debe evolucionar al ritmo de la sociedad y que los juristas, legisladores y ciudadanos debemos reconocer que cada innovación tecnológica transforma nuestras relaciones jurídicas. En este sentido, el análisis sociológico del derecho nos permite humanizar la tecnología, garantizando que las normas respondan a los valores,
costumbres y necesidades de las personas. Porque al final, el derecho vive donde vive la sociedad. Como futuros abogados, investigadores o servidores públicos, tenemos la responsabilidad de comprender el derecho en su dimensión social. No basta con conocer la norma, debemos entender a las personas a las que esa norma afecta. El sociologismo nos invita a escuchar, observar y analizar cómo las comunidades construyen su propio orden jurídico. Nos enseña que la justicia no está solo en los tribunales, sino en las calles, en las escuelas, en los espacios digitales donde la sociedad expresa sus valores y conflictos. En una época marcada por la rapidez del cambio tecnológico, esta teoría nos recuerda algo esencial. El derecho debe servir a la sociedad y no al revés. Esa es la verdadera vigencia del sociologismo hoy. Un derecho vivo, humano y participativo que acompaña a la sociedad en su transformación constante. Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por quedarse hasta el final de este video. Espero que haya sido muy informativo, que hayan entendido precisamente lo que significa el sociologismo y los invito a que si tienen alguna duda o un comentario lo hagan llegar a través de un mensaje al final de este video. Trataremos de responder las dudas de todos los compañeros que nos comenten. Agradecemos que estuvieran atentos a la exposición y de antemano yo quiero agradecer el apoyo de todos mis compañeras y compañeros. Muchas gracias y también un agradecimiento a la profesora por incentivarnos a realizar este tipo de actividades que nutren sobre todo el tema del compañerismo y el trabajo en equipo. Muchas gracias y que tengan un excelente día, noche o tarde.